días a todos. Vamos a presentar los datos estadísticos del día de la fecha. Le voy a pedir al doctor Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria, que presente los primeros datos de cantidad de personas confirmadas en la ciudad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Iniciamos con la comunicación de los casos acumulados hasta la fecha. Contamos con 3.406 casos totales confirmados, de los cuales se observan 127 fallecidos, con una tasa de letalidad de 3,72%. La siguiente, en relación a los no residentes de la Ciudad de Buenos Aires, como ustedes saben, en todos los efectores, hospitales, sanatorios y clínicas, tanto públicos y privados, se asisten personas de distintas jurisdicciones del país, dentro de los cuales se han confirmado 724 casos, con 28 fallecidos y 3,86% la letalidad. Continúa el doctor Fernán Quirós con la presentación. Bueno, acá lo que pueden ver es la curva que presentamos siempre, es el mismo tipo de datos, pero de manera más gráfica para que ustedes lo puedan ver. Recuerden que la barra esa celeste que divide 3 días previos al día de hoy significa que todavía no están consolidados los datos de los últimos 3 días, porque tiene que ver con los hisopos que se van a informar hoy y mañana. Pero como podrán ver, la curva de casos de la Ciudad de Buenos Aires está en un promedio entre 180 y 200 casos por día. Ese es el número que venimos teniendo en los últimos días. Y debajo tienen la curva de mortalidad también, que lo pudieron ver allí. En esta diapositiva queremos representar siempre cómo se comporta entre los diferentes grupos etarios de la Ciudad de Buenos Aires esta enfermedad. Cada una de las barras representa periodos de 10 años, de 0 a 9 años de edad, de 10 a 19 y así sucesivamente, como lo pueden ver allí. Y como se ve muy fácilmente, las barras representan la cantidad de enfermos y la curva verde la proporción o la tasa de esos enfermos que han fallecido. Como se ve con toda claridad allí, esta es una enfermedad de personas que enferma fundamentalmente a personas menores de 60 años. La enorme mayoría de los enfermos tienen menos de 60 años, pero al mismo tiempo es una enfermedad que daña severamente y que genera la muerte de personas de mayores de 60 años, como bien lo pueden ver allí, llegando a los mayores de 80 años cuando se enferman. El 27% de los enfermos confirmados mayores de 80 años fallecen, es decir, que es una enfermedad muy letal en los mayores de 70 y sobre todo en los mayores de 80. La próxima. Aquí tienen la tasa de confirmados cada 100.000 habitantes de la ciudad, como ya venimos reportando sistemáticamente en estas conferencias. Tenemos un conjunto de comunas, sobre todo la 1, la 7, la 3 y todas las comunas norte, que tienen la enorme mayoría de los casos de la ciudad. La próxima. Aquí presentamos los datos y avance del plan de vacunación. Seguimos insistiendo, necesitamos que todas las personas que tienen indicación por el calendario de vacunación obligatorio se vacunen. Es muy importante la vacunación antigripal este año. Nosotros dispusimos 82 postas de vacunación en escuelas, centros recreativos, deportivos, bien descentralizado. En el sitio de la ciudad que está allí lo pueden ver, Buenos Aires /gripe, tienen los 82 lugares. De 8 de la mañana a 3 de la tarde, de 9 de la mañana a 3 de la tarde atendemos todos los días. Le pedimos por favor que se acerquen. Todo el mundo tiene cerca de su casa un centro vacunatorio. Es el año para que todo el mundo cumpla con la vacunación de la gripe y por supuesto también vacunamos para la neumonía. Aquí lo que tienen son ubicados los lugares geográficos donde están las unidades de febriles, que básicamente es donde están los hospitales generales de agudos y algunos hospitales monovalentes vinculados a la enfermedad. Tenemos 20 puntos donde pueden consultar y 20 lugares donde salen los transportes gratuitos de los barrios más vulnerables para llevarlos a las unidades de febriles. Pueden, en el mismo sitio de la ciudad, pueden buscar cuál es el que tienen más cercano. Invitamos a todos que no usen el transporte público cuando tengan algún síntoma, no se sientan bien. Para eso tenemos los transportes gratuitos que pueden identificar en cada uno de los puntos de la ciudad. Hasta el día de hoy hemos atendido 5.000 personas en las unidades febriles. Hemos hecho de ellos 3.192 tests hisopados y hemos tenido 856 personas que confirmamos la enfermedad por la atención en estas unidades. En los barrios más populares hemos confirmado 1.410 casos al día de hoy, 337 ya han recibido el alta,
12 han fallecido, lo que significa una tasa de letalidad de las personas que sufren esta enfermedad en estos barrios de 0,85%. Tenemos el dispositivo Detectar en coordinación con el Gobierno Nacional, con la colaboración de los curas villeros, de las organizaciones barriales, a quien les quiero agradecer profundamente el trabajo cooperativo que estamos haciendo. También agradecerle profundamente a los integrantes del sistema de salud, de los ESAC y a las promotoras de salud que están haciendo una tarea encomiable en el territorio. También aprovechar para agradecerle en la presencia de Alberto Crescenti a todas las personas del SAME que están haciendo un esfuerzo enorme para acompañar a la ciudadanía, cuidarla, estar en el lugar que corresponde, en el momento que corresponde. Este es un dispositivo que exige y requiere una política pública que se adapte estrictamente a las necesidades del barrio. Cada barrio tiene una necesidad diferente, pero todos tienen mucha necesidad. Y el Ministerio de Salud ha dispuesto la adaptación de todas las áreas del Ministerio para poder acompañar en este momento tan difícil. En ese dispositivo, en el barrio 31, hemos testeado 984 personas con 585 test que confirmaron la enfermedad. En el 1114, que empezó una semana después, 374 personas testeadas y 165 casos confirmados. Y en el barrio 2124, que hemos empezado ayer, hemos testeado 40 personas y hay 4 casos confirmados al día de hoy. El informe de geriátricos contiene 24 residencias de adultos mayores que han tenido algún residente con algún caso positivo al menos. De esas 24 residencias hemos confirmado 183 personas con la enfermedad y 46 han fallecido. Aquí tienen gráficamente la imagen de la curva. Como ven, la problemática de los geriátricos tiene más que ver con actividades lo que llaman en racimos o en clústeres, es decir, de grupos. Cuando algún geriátrico tiene algún problema, en general la contagiosidad es mucho mayor, como lo es en otros lugares, entre ellos los barrios más populares. Y debajo en amarillo tienen la cantidad de fallecidos por día que hemos tenido en todas las personas que están residiendo en casas de la tercera edad, hogares y geriátricos. Bueno, muchísimas gracias. Buen día, funcionarios. Buen día, ministro. Quiero preguntarle dos cuestiones. Primero, el gobierno de la ciudad está desalentando desde el principio prácticamente de la cuarentena el uso del transporte público, pero en paralelo y de manera paradójica aumenta el uso de grúas o la circulación de grúas en la ciudad y empiezan a cobrar peajes a partir de hoy. ¿Qué responden a esa medida contradictoria? Y segundo, desde la última flexibilización de actividades que se dio en la ciudad hace pocos días, a partir de eso el gobierno de la provincia está responsabilizando a la gestión de la ciudad de poner en riesgo la seguridad sanitaria. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, de los peajes no te voy a comentar nada porque no tiene ningún aspecto sanitario. Eso te voy a pedir que lo dialogues con los funcionarios de las áreas. De las grúas sí, porque estás preguntando sobre los riesgos. Y las grúas no son absolutamente ningún riesgo para la salud pública ni para la contagiosidad. Vos sabés que yo vengo comunicando públicamente. La forma de transportarse en este momento de pandemia en la Ciudad de Buenos Aires es caminando, en bicicleta, en monopatín, en moto o en auto. Son los mecanismos más seguros. ¿Por qué? Porque allí la individualización y el distanciamiento social está garantizado. De manera que, dado que la grúa sigue siendo un vehículo tipo automotor, no veo ninguna dificultad que circulen las grúas. Yo siempre insisto que no hay que preocuparse con las largas colas de autos en la General Paz o en algún lugar, porque eso no significa ningún riesgo para nadie. Cada familia está dentro de su auto como si estuviera dentro de su casa. No, pero estoy preguntando, ministro, perdón, me parece que hubo una mala interpretación. Estoy preguntando por el aumento del acarreo, no por el riesgo de la seguridad, digamos. Sí, se está desalentando el uso del transporte público, se está pidiendo que la gente venga en auto y se aumenta la circulación de grúas. Ahora te entendí, perdóname. No, eso ya lo explicó el secretario de Transporte, ya lo explicó claramente. Una cosa es que la ciudad ya ha liberado todos los sitios como si fuera un domingo para que puedan estacionar libremente. Y eso es lo que estamos manteniendo permanentemente. Y otra cosa, hay personas que consideran que la ciudad es su propiedad y ponen el auto arriba de la vereda o bloqueando la salida de un auto de una persona discapacitada o haciendo alguna cosa de este tipo. Y para ese tipo de situaciones extremadamente particulares es que los acarreos están funcionando.
Y después lo de la provincia de Buenos Aires, yo creo que el día de ayer ya todos aclararon y pudimos encontrar nuevamente el cauce del trabajo colaborativo que nunca debemos perder. Nosotros desde el primer día dijimos, esta pandemia trae demasiado dolor, dolor en términos sanitarios, de pérdida de vidas, dolor en términos sociales, vinculares, dolor en términos económicos. Es demasiado dolorosa para todos los países de la Tierra como para entender que los líderes y los funcionarios que estamos a cargo de esta situación le tenemos que mostrar a la sociedad nuestra capacidad de construir un objetivo común, de protección de la sociedad y sobre todo trabajar colaborativamente, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo estas últimas horas, volviendo a analizar los problemas, analizando el transporte público, que es el punto esencial que está en debate, porque tenemos que evitar al máximo el transporte interurbano público que no sea para actividades esenciales. Y en eso hay una coincidencia enorme entre todos los intendentes, el gobernador, el jefe de gobierno, los responsables de transporte y, por supuesto, los que estamos en las carteras sanitarias. Y ese es el camino que espera la sociedad que hagamos, identifiquemos las políticas que tenemos que llevar juntos, los problemas que tenemos para implementar las políticas y que rápidamente resolvamos esos problemas para cuidar la salud de la ciudad. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. Si bien usted hace esta aclaración señalando que ya es una cuestión que quedó en estos días, en estas horas, estas declaraciones, lo cierto es que ayer el propio gobernador Axel Kicillof dijo: no podemos permitir que decisiones de la ciudad pongan en riesgo a la población de la provincia. Eso lo dijo ayer, y a su vez hubo hasta funcionarios nacionales haciendo referencia a cómo se está haciendo la asistencia en el barrio 31, se habló incluso de racismo. Y le quiero preguntar, ¿la ciudad está poniendo en riesgo a la sociedad? Le pregunto porque lo dijo ayer el gobernador, y si me permite preguntarle acerca de lo que tiene que ver con la reunión que habrá esta mañana con respecto al futuro de la flexibilización de la reapertura comercial. Gracias. Es que la frase que vos decís vuelve a abonar lo que estoy diciendo. Es importante que no pongamos en riesgo la salud de nadie en ningún lugar. Somos todos argentinos aquí y nosotros somos los líderes que los tenemos que cuidar. Y por eso tenemos que trabajar optimizando el transporte público, fijándonos que cada uno cumpla las normativas, y en eso hay pleno acuerdo entre todos los gobernantes. Y luego me has preguntado sobre las medidas, ya lo hemos dicho desde el primer día, Horacio lo comentó, y lo volvemos a insistir. Nosotros tomamos unas decisiones y le propusimos al presidente de la Nación algunas actividades comerciales barriales sin transporte público hace una semana y un poco, y vamos a evaluar. El impacto de ellos ocurre 7 a 10 días después, y eso está ocurriendo ayer, hoy, mañana, de manera que lo que nosotros estamos haciendo es juntando los indicadores sanitarios por un lado, el gobierno de la ciudad está juntando el resto de los indicadores de cumplimiento, y junto con todo ese set de indicadores, como siempre dice Horacio, tomando decisiones basadas en los datos. Nosotros hoy es martes, el día jueves evaluaremos los resultados y los impactos que han tenido, y en base a eso le propondremos al Gobierno Nacional qué creemos que hay que hacer en los próximos días. Dolores Cardoner para Tele9. Si bien van a tomar una decisión respecto de la cuarentena hacia el fin de semana, ¿qué evaluación pueden hacer hasta el momento, teniendo en cuenta que hubo salidas de chicos el fin de semana, la apertura de nuevos comercios la semana pasada? Hasta ahora, ¿cuál sería el análisis? Bueno, es que hay diferentes análisis, ¿no? Los de resultados sanitarios no los tenemos aún porque están ocurriendo en estos momentos. Con lo cual, yo diría, uno de los resultados más trascendentes, que es saber el impacto sanitario, aún no lo tenemos. Ahora, me parece que es bastante público y notorio y todo el mundo lo ha visto. Nosotros decíamos desde el primer día, confiamos en la ciudadanía porteña, que si somos claros, le pedimos algo que es cumplible, lo van a cumplir. Y la verdad que lo que todo el mundo ha visto el fin de semana, que salvo algunas excepciones como siempre hay, la ciudadanía ha salido con responsabilidad, ha caminado, se ha mantenido el distanciamiento social, han usado todos el tapaboca y tapanariz, y no hemos visto escenarios de grandes aglomeramientos, encuentros de familias enteras compartiendo el espacio físico muy cercano, ni chicos saliendo a jugar en manada. Lo que hemos visto es un comportamiento cívico de muy buen nivel. Luego, ese es un indicador, faltan todavía todos los demás y sobre todo los sanitarios. Hola, buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Ministro, consultarle por
la preocupación especial que hay en los hospitales porteños, ¿no? Por los contagios que hay en distintos centros de salud. El sábado se dieron a conocer 3 médicos con contagios en el Hospital Fernández, entiendo que también en el Rivadavia. Quería preguntarle cuál es el totalizado hoy de médicos que están cursando la enfermedad, que fueron contagiados, que contrajeron el coronavirus, si van a empezar o no los testeos masivos, que eso es lo que están reclamando, y va a haber determinadas protestas en el transcurso de la mañana. Y por otra parte, preguntarle la situación de las villas en relación a protestas que también se están dando en el centro, en la avenida 9 de Julio, que reúnen, aglomeran a determinada cantidad de gente en el marco de protestas por estas situaciones. Si hay algún mensaje para la gente que protesta en el centro. Gracias. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio y vamos a seguir repitiendo. Esta es una pandemia que daña a todas las dimensiones del ser humano y a toda la sociedad. No ha habido ningún país, ni siquiera los que hemos siempre soñado con ser, como son los países europeos nórdicos, otros países con mucha fortaleza económica y social, que esta pandemia no ha dañado en todas sus dimensiones. Y sobre todo, y lo hemos dicho desde el día número 1 en la primera conferencia de prensa, hay 5 subgrupos de la sociedad que esta pandemia daña particularmente y por lo tanto requieren de que el Estado esté más cerca con políticas bien claras, públicas y presentes en el lugar. El primer subgrupo es los profesionales de la salud y los trabajadores del sistema de salud. Son los grupos que más se enferman y que más precozmente se enferman. En todas las series europeas entre 10 y 20%, pero en general en un 14 y 15% de todos los enfermos de las series europeas son personas que trabajan en el sistema de salud. De manera que eso es un primer grupo. El segundo grupo son los barrios más populares, donde el distanciamiento físico es prácticamente imposible. Ahí la contagiosidad del virus, ese índice de R, cambia rápidamente por las dificultades de distanciamiento y por las dificultades sociales y económicas que existen en estos barrios. El tercer grupo son los mayores, de las personas de tercera edad y con enfermedades acompañantes. Hemos dado un largo debate público con todo tipo de opinión sobre cómo cuidar a nuestros mayores y qué parte podían aportar ellos y qué parte podía aportarles el Estado. El cuarto grupo son los hogares de ancianos y los geriátricos, y el quinto grupo son las personas en situación de calle y los paradores. Son los 5 grupos más vulnerables que más se enferman. Y para cada uno de ellos hemos implementado una política pública. Por supuesto que es importante que la ciudadanía y las personas que están en estos subgrupos también lo sepan. Nosotros somos capaces de mitigar, de disminuir, de estar cerca, de acompañar, de cuidar. No somos capaces de evitar que las cosas ocurran en menor medida. Es decir, los contagios en estos subgrupos van a ocurrir. Lo que nosotros tenemos que estar es que se ocurran lo menos posible y estar allí en cuanto ocurran. Y al respecto que vos preguntás del sistema de salud, es lo que estamos haciendo. Hemos dispuesto desde el primer día, primero un diálogo con ellos muy cercano, y en esto quiero agradecer a los directorios de los hospitales que están haciendo una tarea tremenda en el liderazgo de esta pandemia, cada uno en su hospital, acompañando, conteniendo, cuidando a su gente. Lo segundo que hemos hecho es, hemos dispuesto 12 infectólogos para que trabajen en todos los hospitales capacitando a la gente cómo cuidarse. Hemos dispuesto un protocolo de cuidado bioseguro para los trabajadores de los hospitales muy exigente en términos de medidas. Hemos desarrollado toda una política de logística de elementos de protección personal para que todo el mundo tenga los elementos que necesitan, y hemos dispuesto una política de testeos masivos, que es lo que vos me preguntabas, que yo le quiero comunicar, y sobre todo a la gente del Durán, que está muy angustiada, y de otros hospitales, por supuesto, también. Es la decisión política del testeo sistemático y masivo ya está tomada, nosotros ya la hemos comunicado, estamos esperando la llegada del embarque de lo que hemos comprado, de manera que es un tema que estamos completando la logística de la llegada de la Argentina. En cuanto esos test estén aquí en la Argentina, nosotros inmediatamente vamos a empezar. Comprendemos la angustia, comprendemos de algunas personas que incluso puedan tener miedo. Nosotros vamos a estar ahí y nosotros vamos a acompañarlos, a cuidarlos en todo lo que podamos. Y luego me habías preguntado por los barrios más populares. Sí, es en el mismo entorno de mi respuesta, ¿sabes? Es para cada uno de ellos una política precisa, porque el Estado en estos momentos no puede dar una respuesta común. En cada uno de los subgrupos de población tiene que adaptarse a cada uno de los problemas. Para los barrios vulnerables hemos estado trabajando desde el día 1, cuidando a la gente, fortaleciendo el sistema de salud, los ESAC, fortaleciendo con las UFU, con los transportes gratuitos. El Ministerio de Desarrollo Humano ha hecho un enorme esfuerzo para acompañar a la gente en este momento económicamente tan duro, y hemos dispuesto un dispositivo enorme,
en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación en los diferentes barrios. Tenemos más de 150 personas trabajando en cada uno, sobre todo en el barrio 31, una cantidad menor en la 1114, una cantidad menor en la 2124 por una razón de maduración del operativo, pero tenemos una cantidad enorme de gente trabajando en estos barrios, estamos cerca de ellos, estamos para acompañarlos. Por supuesto que podemos mejorar cada día, por supuesto que hay algo que podemos hacer mejor, siempre estamos para escuchar y cualquiera que quiera quejarse, plantear una mejora o decirnos algo, ahí vamos a estar para escucharlos. Buen día, ministro, y el resto de los profesionales. Matías Panza, Multivisión Federal. Preguntarle por este test rápido que se ha anunciado el día viernes, ¿cómo lo evalúan de la ciudad y si piensan y esperan que dentro de poco pueda ponerse en marcha? Es una extraordinaria noticia y yo quiero felicitar públicamente a todos los investigadores involucrados en ello. Es una extraordinaria noticia. Eso demuestra lo que es el talento humano argentino y demuestra un poco con la primera respuesta mía lo importante que es alinear e integrar el talento humano a la búsqueda de soluciones compartidas. Y eso tiene que ser la Argentina que nos deje esta pandemia luego de tanta dificultad. Una Argentina que trabaja en objetivos comunes con el talento enorme que tiene aquí adentro. Nosotros vamos a hacer uso de esos test, por supuesto, en cuanto estén disponibles y vamos a desarrollarlos aquí en la Ciudad de Buenos Aires todo lo que podamos y los vamos a acompañar a los investigadores todo lo que podamos. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Alejandro Moreira para Canal de la Ciudad. Quería consultarle, luego de los test, cómo se actúa en el caso de los barrios, de las villas, de los barrios vulnerables, cómo se hace el operativo para aislar a las personas, actúa el SAME, cómo es, porque hay lugares donde el acceso es difícil, una ambulancia del SAME es imposible que pase, y en el mismo sentido, con la cuestión del acceso, consultarle qué incidencia pudo haber tenido la falta de agua en el desarrollo de la enfermedad en el barrio 31, teniendo en cuenta el caso paradigmático también de Ramona Medina. Sí, por supuesto que la falta de agua es muy dolorosa y siempre complica la situación. Pero volviendo a tu pregunta inicial, que me parece importante decirlo, hay un grupo de trabajadores trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano, un grupo de promotores y trabajadores del equipo de salud del Ministerio de Salud, un grupo de voluntarios de la ciudad, un grupo del SAME, como dije hace un ratito, acompañando, que caminan el barrio cuadra por cuadra, calle por calle, pasillo por pasillo, buscando, dialogando con los ciudadanos, construyendo ese espacio de confianza donde la gente sienta que la vamos a cuidar y no a victimizar o a estigmatizar. Identificando a las personas, las llevamos caminando, la mayoría de ellas, porque la mayoría son leves. Por suerte, ustedes vieron la tasa de letalidad de los barrios vulnerables, que es 4 o 5 veces menor que la promedio de la ciudad. La enorme mayoría de las personas tienen enfermedad leve, por suerte, porque estos testeos proactivos, por supuesto que encuentran mucho más personas con enfermedad que si uno no lo hiciera, y los que encuentran son los leves, que son los que no consultarían si uno no fuera. Así que la enorme mayoría de ellos van caminando hasta los centros de operaciones. Nosotros en cada uno de los barrios tenemos un centro de operaciones. En la 1114 quiero agradecerle a Marcelo Tinelli, en nombre de él, a todos los hinchas y trabajadores de San Lorenzo, la enorme colaboración que nos dan con el dispositivo en San Lorenzo, en la 31, en el polo educativo Walsh, y luego en la 21-24 en nuestro CEMAR de Barracas. Es decir, que en cada uno de ellos llevamos allí y ahí siempre hay una base del SAME que nos acompaña para cuando alguien tiene alguna dificultad más urgente, y luego muchas personas van directamente de ahí al hotel, ya porque son pacientes que requieren solo distanciamiento leve, y las personas más graves son llevadas por diferentes mecanismos, pero en general es el SAME, hacia los hospitales.